Hola, 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 amantes de los dramas turcos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un chisme de esos que arden en el escándalo. Y no cualquier escándalo, sino el del amor prohibido entre dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, dos rostros que nos robaron el corazón, dos nombres que resuenan con pura química, Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Sí, señores y señoras, vamos a hablar sobre esa relación secreta, esos rumores que incendiaron las redes, esa supuesta conexión que, según las malas lenguas, iba mucho más allá de las pantallas. Prepárense para destapar la verdad, para analizar cada detalle, y para descubrir qué hay de cierto en todo este revuelo. Antes de que empecemos a desentrañar este misterio, si eres nuevo por aquí, te doy una cálida bienvenida. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo, porque aquí estamos siempre al día con los dramas, los romances y todo el cotilleo jugoso del mundo de las series turcas. No te lo puedes perder. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos en materia. La historia que nos ocupa es la de Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Dos talentos enormes, dos bellezas impactantes y dos nombres que por un tiempo fueron sinónimo de pura pasión y misterio. ¿Por qué? Bueno, porque su conexión en la serie Medcezir, conocida por aquí como Marea o Mar de Amores, fue simplemente explosiva. Ya sabíamos que eran guapos, ya sabíamos que eran buenos actores, pero la química entre ellos, la química. Era palpable, era eléctrica y traspasaba la pantalla. En Medcezir, Atay interpreta a Yaman, un joven problemático de los barrios bajos que encuentra una nueva oportunidad en la vida. Abandonado por su padre y criado con dificultades, Yaman es un alma noble que, a pesar de sus circunstancias, nunca pierde la esperanza. Su vida da un giro inesperado cuando un abogado adinerado lo rescata de una situación legal complicada, y decide llevarlo a vivir a su lujosa mansión en Estambul. Este cambio radical de escenario le abre las puertas a un mundo completamente nuevo, lleno de oportunidades y desafíos. Serine, por su parte, da vida a Mira, una chica de familia acomodada, rebelde y con un espíritu indomable. Mira es una joven llena de vida, con una personalidad vibrante y un espíritu libre que choca con las expectativas de su familia. A pesar de tener una vida aparentemente perfecta, con todas las comodidades y privilegios, Mira se siente incomprendida y busca constantemente su propia identidad. Su rebeldía es una manifestación de su deseo de romper con las convenciones sociales y vivir la vida a su manera. Sus mundos chocan, se atraen, y surge un amor intenso, lleno de altibajos, pero innegablemente fuerte. El encuentro de Yaman y Mira es el inicio de una historia de amor épica, llena de pasión, drama y muchos obstáculos. La diferencia de clases sociales, los prejuicios, las intrigas y las envidias se interponen en su camino, pero su amor es más fuerte que cualquier adversidad. Y claro, cuando ves una historia así en la tele, es inevitable que te preguntes: ¿y en la vida real? ¿Habrá algo más? Los rumores comenzaron a circular casi de inmediato. La prensa turca, siempre ávida de titulares jugosos, no tardó en apuntar que la relación entre Atay y Serine iba más allá del trabajo. Se hablaba de miradas cómplices, de gestos cariñosos fuera del set, de encuentros secretos, y por supuesto, de un amor prohibido. Recordemos que en ese momento ambos actores no estaban solteros. Atay mantenía una relación con la actriz Duygu Sarn, mientras que Serine estaba con Kerem Bürsin, también actor y una de las estrellas más codiciadas en Turquía. Esto, por supuesto, solo alimentó las especulaciones. ¿Un amor prohibido? El cebo perfecto para las noticias de farándula. Los paparazzis comenzaron a acechar a la pareja, a fotografiar cada movimiento, cada encuentro, cada supuesto indicio de que algo pasaba entre ellos. Las redes sociales ardían con fans debatiendo y analizando cada foto, cada vídeo, cada declaración. ¿Era real? ¿O solo era una campaña publicitaria bien orquestada para promocionar la serie? Aquí es donde la historia se vuelve un poco más complicada. Porque, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, como en todo buen escándalo, la verdad es un poco difusa y se esconde entre rumores, especulaciones y testimonios contradictorios. Por un lado, es innegable que Atay y Serine tenían una conexión muy especial. Su química en pantalla era innegable y muchos testigos, incluyendo miembros del equipo de producción, afirmaron que la relación entre ellos era muy cercana, muy intensa. Se les veía reír juntos, apoyarse y compartir momentos que iban más allá de lo profesional.
La química entre Atay y Seriney no solo se limitaba a las escenas románticas. Era evidente en cada interacción, en cada mirada, en cada gesto. La forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos, la complicidad que compartían, todo indicaba una conexión mucho más profunda que la de simples compañeros de trabajo. Los fans de la serie se enamoraron de su pareja en la pantalla y no tardaron en fantasear con la posibilidad de que su amor traspasara la ficción. Los miembros del equipo de producción, que pasaban largas horas trabajando junto a ellos, notaron la cercanía y la complicidad que existía entre los actores. Algunos llegaron a afirmar que era evidente que se sentían muy atraídos el uno por el otro, y que su relación iba más allá de lo profesional. Otros, más cautelosos, prefirieron no hacer comentarios, pero reconocieron que la conexión entre ellos era innegable. Por otro lado, nunca hubo una confirmación oficial de su romance. Ni Atay, ni Seriney, ni sus representantes confirmaron nada. Siempre se mantuvieron discretos, esquivos ante las preguntas de la prensa, y se limitaron a decir que eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Esta postura, aunque comprensible, solo alimentó aún más la intriga y las especulaciones. La discreción de los actores ante las preguntas de la prensa no hizo más que avivar la curiosidad de los medios y del público. La falta de una confirmación oficial se convirtió en un misterio que todos querían resolver. Las revistas del corazón y los programas de televisión dedicaron innumerables horas a analizar cada gesto, cada declaración y cada foto de los actores, buscando pistas que revelaran la verdad sobre su relación. La prensa turca, sin embargo, siguió insistiendo. Se publicaron fotos de ambos en situaciones comprometedoras, como cenas románticas, salidas nocturnas y hasta supuestos viajes secretos. Algunos medios incluso llegaron a afirmar que habían sido vistos besándose o abrazándose en público. ¿Pero qué tan fiables eran estas fuentes? ¿Eran fotos trucadas? ¿Testimonios exagerados? La verdad, como digo, es difícil de discernir. Las fotos publicadas por la prensa, a menudo tomadas por paparazzis, eran el combustible perfecto para alimentar los rumores. Cenas en restaurantes con poca luz, salidas nocturnas a lugares discretos, encuentros en hoteles, cada imagen era analizada minuciosamente en busca de cualquier indicio de romance. Sin embargo, la fiabilidad de estas fuentes era cuestionable. A menudo las fotos eran borrosas, tomadas a distancia, y la información que las acompañaba era vaga y poco precisa. Además, hay que tener en cuenta el contexto de la industria del entretenimiento turca. En Turquía, la vida personal de los famosos es un tema de gran interés público. Los medios de comunicación, ávidos de noticias jugosas, no dudan en exagerar o distorsionar la realidad para generar más impacto y atraer más audiencia. Los paparazzi, siempre al acecho, se dedican a fotografiar a las celebridades en situaciones comprometedoras, con el objetivo de obtener información exclusiva y venderla a las revistas del corazón. Una de las claves para entender este asunto es el contexto. En la industria del entretenimiento, especialmente en Turquía, las relaciones amorosas son un gran negocio. Las revistas del corazón, los programas de televisión y las redes sociales se alimentan de los romances de las celebridades. Un escándalo, un amor prohibido, una ruptura, todo eso vende. Entonces, ¿hasta qué punto la prensa exageró la situación para generar más interés en la serie y en sus protagonistas? Es una pregunta válida. La especulación sobre la relación entre Atay y Seriney fue un factor clave para el éxito de Medcezir. La prensa se encargó de alimentar el morbo y la curiosidad del público, creando una narrativa romántica que trascendía la ficción. La química entre los actores, sumada a los rumores de un posible romance fuera de la pantalla, generó un gran interés en la serie, lo que se tradujo en una mayor audiencia y en un aumento de la popularidad de sus protagonistas. Además, hay que tener en cuenta que los actores, a menudo, tienen que lidiar con una presión enorme. La fama conlleva una exposición constante y cualquier gesto, cualquier palabra, puede ser interpretada y analizada al detalle. ¿Cómo manejar la situación cuando tus sentimientos personales se ven expuestos al escrutinio público? ¿Cómo proteger tu privacidad en medio de una vorágine mediática? La vida de un actor de éxito en Turquía es muy diferente a la de una persona común. La fama conlleva una exposición constante a los medios de comunicación y al público en general. Los actores deben estar preparados para ser fotografiados en cualquier momento y lugar, y para que sus vidas privadas sean objeto de especulación y comentario. La presión de la fama puede ser abrumadora, y muchos actores tienen dificultades para proteger su privacidad y mantener una vida personal normal.
En el caso de Aatay y Seriney, la situación debió ser especialmente delicada. Ambos eran jóvenes, exitosos y muy atractivos. La presión de la fama, la especulación de la prensa, y la posible incomodidad de sus respectivas parejas, todo eso tuvo que influir en sus decisiones. Ambos actores eran jóvenes y se encontraban en el punto álgido de sus carreras. La fama y el éxito les abrieron muchas puertas, pero también les impusieron una gran responsabilidad. La presión de la prensa, las expectativas del público y la necesidad de mantener una imagen pública impecable pudieron haber afectado sus decisiones y sus relaciones personales. La situación se complicaba aún más por el hecho de que ambos tenían parejas en ese momento. La especulación sobre un posible romance prohibido pudo haber generado tensión y conflicto en sus relaciones sentimentales, y los obligó a tomar decisiones difíciles. Ahora, ¿qué pasó realmente? ¿Hubo un romance secreto? ¿O solo fue una amistad muy cercana y una química innegable que la prensa magnificó? Es difícil saberlo con certeza. Quizás nunca lo sepamos. Lo que sí sabemos es que la serie Medcezir fue un éxito rotundo, y que la química entre Aatay y Seriney contribuyó en gran medida a ese éxito. La verdad sobre la relación entre Aatay y Seriney sigue siendo un misterio. Las pruebas son contradictorias y la información disponible es limitada. Sin embargo, lo que sí es evidente es que su química en pantalla fue excepcional y que su trabajo conjunto contribuyó al éxito de Medcezir. Después de que Medcezir terminó, los rumores sobre su supuesto romance se fueron apagando. Cada uno siguió su camino, protagonizando nuevas series, películas y proyectos. Aunque la prensa turca ocasionalmente volvía a mencionarlos juntos, la situación parecía haberse calmado. Tras el final de Medcezir, Aatay y Seriney tomaron caminos separados en sus carreras. Ambos protagonizaron nuevas series, películas y proyectos publicitarios. Aunque la prensa seguía mencionándolos juntos ocasionalmente, la situación se calmó considerablemente. Los rumores de romance disminuyeron y la atención mediática se centró en otros temas. Seriney y Kerem Bürsin terminaron su relación, que duró algunos años. Aatay también tuvo otras relaciones, pero nunca se le relacionó de manera tan intensa con otra compañera de trabajo. Actualmente Aatay mantiene una relación con la actriz y diseñadora Ny Güzel, y Seriney está centrada en su carrera y en su vida personal, manteniéndose discreta en cuanto a su vida amorosa. La ruptura de Seriney y Kerem Bürsin fue otro factor que contribuyó a disminuir los rumores sobre la relación entre Aatay y Seriney. La atención mediática se centró en la nueva situación sentimental de Seriney, lo que permitió que los rumores sobre su supuesto romance con Aatay se diluyeran. Actualmente ambos actores están enfocados en sus carreras y en sus vidas personales. Aatay mantiene una relación estable con Ny Güzel, mientras que Seriney prefiere mantener su vida amorosa en privado. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? ¿Fue un amor prohibido? ¿Una simple amistad? La respuesta probablemente está en algún punto intermedio. Es posible que existiera una atracción, una conexión especial, pero que por diversas razones, nunca se materializó en una relación formal. O tal vez sí, y simplemente decidieron mantenerlo en secreto. La verdad sobre la relación entre Aatay y Seriney sigue siendo un enigma. La respuesta podría encontrarse en algún punto intermedio entre el amor prohibido y la simple amistad. Es posible que existiera una atracción física y emocional, pero que por diversas razones, como la presión mediática, sus compromisos personales o su deseo de proteger su privacidad, nunca se materializó en una relación formal. Lo importante es que independientemente de lo que sucediera entre ellos, Aatay y Seriney nos regalaron una historia de amor inolvidable en Medcezir. Nos hicieron soñar, nos hicieron reír, y nos hicieron creer en el poder del amor. Y eso, al final, es lo que realmente importa. Independientemente de la verdad sobre su relación, Aatay y Seriney lograron crear una historia de amor inolvidable en Medcezir. Su química en pantalla, su talento actoral y la fuerza de sus personajes lograron conectar con el público y dejar una huella imborrable en la memoria de los espectadores. Así que amigos, aquí termina nuestro análisis sobre el supuesto amor prohibido entre Aatay Ulusoy y Seriney Sarkaya. Espero que les haya gustado este vídeo, que hayan disfrutado de la historia y que se hayan divertido con nosotros desentrañando este chismecito turco. Espero que este análisis haya sido de su agrado y que hayan disfrutado de la historia. Me complace haber compartido con ustedes este chismecito turco sobre Aatay y Seriney.
Cuéntenme en los comentarios qué les pareció, ¿creían en los rumores? ¿Pensaron que si había algo más entre ellos? ¿Cuál es su escena favorita de Medcezir? Me encantaría leer sus opiniones. Me gustaría conocer sus opiniones sobre este tema. ¿Creían en los rumores sobre Atay y Serini? ¿Pensaban que había algo más entre ellos? ¿Cuál es su escena favorita de Medcezir? No duden en compartir sus comentarios. Y no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, porque aquí siempre estamos al tanto de las últimas noticias, los mejores dramas y todo el cotilleo del mundo de las series turcas. No olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad sobre los dramas turcos. Los espero en mi próximo vídeo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.